estar en esta mañana, vamos a seguir en el capítulo 3, vamos a estar en los primeros 3 versículos, vamos a leerlos, ahora anotamos el título. Dice Filipenses 3:1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es, y esa palabra ahí es seguro, después lo vamos a mirar. Dice el versículo 2, Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y terminamos en el 3, porque nosotros, usted y yo, y en aquellos tiempos también los filipenses, somos ¿qué? La circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque, Dios mío, tu palabra, Dios Santo, es la que, Padre, transforma, es la que cambia, es la que renueva nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder, Padre amado, hacerlo conforme a tu escritura, Dios. Que podamos, Señor, hoy comprender las verdades que el apóstol, Señor, quiso, Dios mío, comunicarles, enseñarles a la iglesia en Filipos, pero también hoy tiene aplicabilidad para la iglesia en Cristo Jesús, en día de hoy, en la actualidad para nosotros, Dios. Gracias porque tenemos el mejor recurso y es tu palabra. Gracias porque tenemos el mejor apoyo, el mejor asistente que es tu Espíritu Santo, Dios. Gracias porque creemos, Dios mío, que hoy, Dios, seguiremos, Padre amado, más estableciendo esa imagen de tu Hijo amado Cristo, Señor, en nosotros, porque es el objetivo, Padre, que tú tienes para con cada uno de nosotros como creyentes. Gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estar bajo un título, usted puede colocar, exhortaciones de Pablo a los filipenses. Vamos a estar compartiendo el sermón sobre ese título, exhortaciones de Pablo a los filipenses. Y cuando el apóstol, ¿verdad?, en este caso dirigiéndose a la iglesia en Filipos, a los filipenses, de cierta manera les dice muchas exhortaciones, pero hoy vamos a ver unas en específico. Nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros queremos exhortar, guiados por el Espíritu Santo, porque hoy en día estamos llamados a eso, estamos llamados sí a exhortarnos los unos a los otros, pero no de cualquier manera. Estamos llamados a exhortarnos dirigidos, guiados por el Espíritu Santo, porque usted puede exhortar a otro guiado por su naturaleza pecaminosa. Usted puede exhortar a otro y entonces lo confunde, ¿verdad?, con ofensas. Anteriormente muchos pensaban que exhortar era decirle la verdad al otro como fuera. No. Cuando la palabra exhortar implica, ¿verdad?, simple, más que todo, el poder decirle a alguien qué es lo que requiere de parte del Señor para que su vida espiritual pueda ser creciente. Acuérdese que nuestra vida como creyente tiene que ser creciente. Nosotros no podemos estar de hace 10, 12 años en el mismo lugar, debemos ir creciendo en el Señor. Pero debemos dejar que sea el Señor el que produzca en nosotros ese querer como el hacer, pero necesitamos por eso fortalecer nuestra comunión, nuestra relación. Entonces el apóstol Pablo se preocupaba, así como también nosotros debemos preocuparnos por la iglesia. No es solamente el pastor, no es solamente el líder, todos estamos llamados a preocuparnos por el cuerpo de Cristo, por el otro miembro que también hace parte del cuerpo que es la iglesia, que es, ¿verdad?, todos nosotros. Todos los que hemos, ¿verdad?, sido nacidos de nuevo, todos hacemos parte de la iglesia como un organismo vivo. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos de parte del Señor dones que nos ha dado para ponerlos en función y beneficio primeramente de la iglesia. Por eso necesitamos que Dios nos ayude cada día más, porque mucho Dios nos ha dado muchas cosas, pero todavía, ¿verdad?, no la estamos colocando al servicio del Señor. Todavía no la estamos colocando realmente, no lo estamos potenciando porque lo tenemos, ¿verdad?, o estamos enfocados en otras cosas. Entonces, el apóstol Pablo es un motivo, una muestra de preocupación, y por eso los exhorta, por eso les da unas recomendaciones, e inclusive les da unas órdenes. Por eso cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos esos verbos imperativos donde el Señor nos está diciendo, es una orden que lo haga, porque si no lo haces, te va a afectar tu vida espiritual.
Mire, lo que nosotros no hagamos de parte del Señor por medio de la Escritura, cuando Él nos está ordenando algo, cuando Él nos está exhortando, cuando nos está recomendando algo, cuando inclusive para el mismo apóstol Pablo en Romanos 12:1 dice, os ruego, hermanos. O sea, mire hasta dónde la preocupación de este hombre de Dios. Entonces, de la misma forma también nosotros tenemos que ir, ¿verdad?, en sintonía con todo eso. Entonces, el apóstol se preocupa por esta iglesia, así como el Señor también está preocupado hoy, ¿verdad?, por nosotros. Dios también quiere que podamos, ¿verdad?, potenciar lo que Él mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Lo que usted y yo hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, por fe en el Hijo, en la obra redentora de Cristo Jesús, pero tenemos también que ir al dador de eso que nos ha dado, para que Él nos ayude realmente a darle el uso adecuado, ¿verdad?, de lo que hemos recibido de parte del Señor. Entonces, Él dice, ¿verdad?, claramente utiliza una frase, ese por lo demás, implica que el apóstol está a punto de cambiar de tema, pero él quiere, antes de cambiar de tema, hacer un énfasis otra vez sobre algo que es importante y que es fundamental para usted y para mí, iglesia. Algo que a veces de pronto lo pasamos por alto y lo confundimos a veces con simplemente pensar que cambio el rostro y ya. Entonces él le dice, por lo demás, hermanos, dése cuenta ahí en ese versículo 1. Entonces, antes de cambiar de tema, él les repite algo que ya les había dicho en Filipenses 2. Dice, por lo demás, hermanos, ¿qué les dice? Usted lo puede leer ahí para que vea que no es invento mío. Gozaos en el Señor. Y esa es la primera exhortación, puede colocarla ahí, número 1. Gozarnos en el Señor. Esa es la primera exhortación que le está recordando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, y que hoy también Dios nos está recordando a nosotros. Porque muchas veces nosotros podemos estar viviendo una vida en función no de lo que el Señor me ha dado, de lo que ya he recibido de parte de Dios, porque a veces he recibido de parte de Dios bendiciones espirituales, toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, pero todavía estoy en función de lo que pueda de este mundo recibir. Amén. Porque nos pasa. A veces nosotros confundimos y pensamos que me siento gozoso, tengo el gozo ese del Señor, o me gozo en el Señor, cuando sé que tengo cuando sé, ¿verdad?, que esa familia que tengo, ¿verdad?, no, gloria, y nos gloriamos, y sí. Pero es que eso no es lo que realmente Dios quiere que nosotros podamos entender como gozarnos en el Señor. Mire, el gozarnos en el Señor va a implicar que eso va separado completamente de las emociones, y a veces nosotros confundimos eso. A veces podemos y hablamos entre nosotros, hermano, ¿y cómo se siente? No, yo me siento gozoso en el Señor. Pero se siente gozoso porque le llegó una bendición y sabe que el día de hoy usted pensaba comer otra comida, pero ya sabe que va a comer algo mejor porque le entró una bendición. Entonces confundimos muchas veces, ¿verdad?, ciertos aspectos que tienen que ver con gozarnos en el Señor, y que el apóstol ya en el Filipenses 2:18 se lo había dicho. Se le había dicho, mira, gozaos y regocijaos vosotros mismos, o sea, también vosotros conmigo, le había dicho el apóstol Pablo a esta iglesia, y también el Señor nos lo dice hoy a nosotros. Entonces miramos, ¿verdad?, cómo después en el capítulo 4 vamos a volver otra vez a escuchar eso en Filipenses 4:4. Usted va a encontrar que el Señor otra vez nos dice, regocijado en el Señor, pero aquí le añade un adjetivo, siempre. Regocijado en el Señor, pero a veces nosotros, no siempre. Amén. Primeramente para mí, porque es así. No siempre me gozo en el Señor en medio de las circunstancias que podamos estar atravesando. Primero que todo, tenemos un cuerpo que no es glorioso. Tenemos un cuerpo que en cualquier momento, mi hermano, le puede entrar a usted o se acostó bien y al día siguiente cuando se fue a levantar, si fue como de pronto yo me acosté bien y al día siguiente amanecí mal después que me coloqué la segunda dosis, no es que estoy diciendo que no se la vaya a colocar. Pero me acosté bien y me levanté todo como si me hubieran dado una paliza. Pero bueno, ahí es donde debemos, ¿verdad? Bueno, Señor.
Pero no podemos evadir la realidad. No es fácil gozarnos en el Señor siempre. No es fácil. Con esta humanidad caída que todavía mora en nosotros, donde estamos todavía en esa lucha interna, como el apóstol nos los enseña en Romanos 7, o sea, todavía nosotros tenemos que estar alerta y por eso discerniendo las cosas, porque mi gozo no debe estar en función de lo que sucede alrededor, mi gozo tiene que estar en función del que está trabajando en mi interior. Y partiendo de ese que está trabajando en mi interior, que es el Espíritu Santo, entonces se proyecta eso que está trabajando Dios en nosotros. Y por eso muchas veces el natural no lo entiende y por eso dice, oye, pero ¿y este por qué está así si está llevado? Si yo conozco que está pasando literalmente hambre, vea, si come una vez mucho. Pero yo le veo que no, porque es que vamos a ver que el gozarnos, usted no puede gozarse en el Señor y al mismo tiempo quejarse del Señor. Son dos cosas que no puede hacerla al mismo tiempo. Si usted está gozándose en el Señor, olvídese que usted se va a quejar al Señor. Entonces mire, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que darle mucha más importancia a esto de gozar, de lo que le está diciendo el apóstol. Le está dando una orden. Ve, ustedes tienen que gozarse. Y el gozarnos, ese gozo, no es el resultado, como le decía, de una emoción, donde muchas veces le vamos a decir a la persona, no, ya, tienes que estar gozoso ya, no. O tienes que cambiar el rostro. Cambia el rostro ahí para ver, no. Yo puedo cambiar el rostro, pero por dentro, mi hermano, me estoy desintegrando. Por dentro estoy pensando lo peor de pronto de usted, porque usted me ofendió, porque usted me dijo algo que no debía decirme de esa manera. Y no, hermano, gócese. No. Entonces tenemos, ¿verdad? Por eso que seguir colocando nuestras vidas delante del Señor, porque mi hermano, esto no es fácil. Pero con lo que el Dios nos ha dado y con lo que hemos recibido y con las herramientas que tenemos, podemos gozarnos en medio de cualquier circunstancia que podamos atravesar, si es posible. Y se lo digo porque si es posible, porque se lo está escribiendo alguien que está encarcelado. Y no es invento, usted puede ir y usted puede comprobar eso. Eso no es falacia, no es nada de eso, no es ninguna fábula, fue una gran realidad. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses, encadenado a un soldado romano, a un hombre de la guardia romana. Entonces, ¿tiene o no tiene autoridad este hombre para hablar? ¿No podemos nosotros tomar el consejo, la exhortación que este hombre le está diciendo a la iglesia de Filipo? Claro que sí. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿verdad? Que no va relacionado con las emociones. No es algo, ¿verdad? Que de pronto usted pueda cambiar así su forma de sentir de un momento a otro ya. No, paso de la euforia o de la tristeza, paso al gozo. No, así no es. No se hace de esa manera, ni es que usted tampoco, bueno, ahora va a recibir el gozo y le pone la mano y usted ya, no. Acuérdense que el gozo es fruto del Espíritu Santo de Dios. Si usted y yo no estamos cultivando, si usted y yo no estamos esmerándonos porque ahí se necesita también de la voluntad humana, porque el Espíritu Santo está morando en usted, mora en mí. Pero si usted y yo no nos disponemos a tener comunión, intimidad con ese que mora en nosotros, olvídese que el fruto del Espíritu Santo va a exteriorizarse a través de usted y de mí. Se va a exteriorizar lo que esté realmente trabajando en nuestra vida. Acuérdese que en nosotros todavía milita una naturaleza de pecado. Y si usted y yo no estamos en relación, en comunión, en coinonía con el Espíritu Santo, se va a manifestar nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y que en ningún momento hace algo que le glorifique ni que le agrade al Señor. Si no, usted medite en su casa cuando llegue, cuando usted ha desagradado al Señor. Cuando ha sido y se ha dejado llevar, ¿por qué? Por su naturaleza pecaminosa. Amén. Por eso necesitamos fortalecernos cada día más. Por eso le dice el Señor, Pablo a través, ¿verdad? El Señor a través de Pablo le está diciendo miren, tienen que hacerlo, porque este es como si fuera el sistema defensivo de ustedes. Usted no se da cuenta que cuando uno está, ¿verdad?, dejando que Dios produzca ese gozo en nosotros, no tiene que ver entonces con circunstancias naturales, no tiene que ver entonces con la parte económica, no tiene que ver con la salud, no, tiene que ver con una relación interna que Dios está llevando a cabo con nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios.
Y por eso usted se da cuenta, ¿verdad? Que cuando usted estudia el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer fruto? Eso no está ahí puesto por casualidad. El primer fruto es ¿qué? Mire, no, yo quiero, pero vea, si usted primero no ama a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma, usted no va a poder gozarse en el Señor. Porque el que produce ese gozo en medio de cualquier circunstancia que está atravesando es el mismo Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que hacer las cosas ordenadamente. Mire, si hay alguien que realmente respeta el debido proceso, no es en la parte jurídica nada más, es también en la parte con Dios. Si usted y yo no hacemos el debido proceso con Dios como debe ser, por eso es que muchas veces, ¿cómo terminamos nosotros? Terminamos actuando en nuestra humanidad. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y yo creo que nos pasa la mayoría de las veces. A veces empezamos bien, pero empezamos después a desenfocarnos de las circunstancias, ¿cómo, verdad? Afrontarla con la ayuda del Señor y termino actuando humanamente. Termino actuando con mis talentos, con lo que intelectualmente sé. Eso es peligroso, porque eso hace que se fortalezca en nosotros algo. ¿Y sabe qué es lo que se fortalece? El orgullo. Y después lo vamos a mirar de que nosotros nosotros nos podemos jactar en algo. Oh, ¿cómo que sí nos podemos? Pero no vamos a adelantarnos. Entonces, mire que le está diciendo, no tienen. Entonces, esto es algo muy importante porque nos va a ayudar en medio de lo que estemos atravesarnos a realmente glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Por eso empieza a ver del fruto. Amor, los tres primeros van en relación con el Padre. Entonces, si yo estoy, ¿verdad?, buscando al Señor y sé que antes de hacer algo, Señor, esto te agradará a ti. Esto no es sencillo, pero Dios nos ayuda. ¿Usted no se da cuenta que Dios nos ayuda? Dios está dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades, pero a veces nosotros no nos dejamos ayudar en nuestras debilidades. Acuérdese que a usted no le puede, Dios no puede, por mucho que, sí, tenemos un Padre bueno, misericordioso, benevolente, sí, pero Él no puede hacer cosas por usted y por mí. El venir a congregarse, Él no lo puede hacer por usted y por mí. Sí, Él produce, y usted en la noche, bueno, mañana, eso lo pone el Señor, pero usted tiene que levantarse. Sonó la alarma o de pronto usted se despierta naturalmente, muchos están acostumbrados a eso. No, pero no, hombre, yo voy a la noche. Mi hermano, cuando ya usted y yo vamos cultivando hábitos saludables en el Señor, usted sabe que esto es para el bienestar de usted, para el bienestar de su familia, porque ellos se van a beneficiar de eso, para el bienestar del resto de la iglesia y también para el bienestar con aquellos que no hacen parte de la iglesia. Porque no nos vamos a dirigir de cualquier manera, no nos vamos a comportar o conducir de cualquier manera. Entonces el apóstol le está recordando a ellos, mire, esto es, en 3 capítulos se lo dice, tienen que gozarse en el Señor, tienen que dejar que yo produzca ese gozo en medio de cualquier circunstancia y que no sea esa felicidad natural que muchos hoy están buscando. El que está buscando hoy la felicidad natural, cualquier dolor, cualquier tristeza, cuando usted amanece, de pronto cuando con las circunstancias que no son las más adecuadas, mi hermano, déjeme decirle algo, usted termina y yo terminamos sumidos en la tristeza. No queremos muchas veces salir a la casa. Ay, ¿y qué le pasa, hermana? Y entonces para completar terminamos echando mentiras. No, estoy bien. Usted no sabe que nosotros a veces caemos tan fácil en esas mentiras. Y eso le agradará al Señor, será. Cuando muchas veces me preguntan, hermano, y no, yo estoy bien. Porque todavía en nosotros hay prejuicio, en nosotros hay orgullo. A veces parece que eso fuera algo, pero eso muestra de orgullo. Aquí estudiábamos que el apóstol Pablo le pidió a los filipenses que oraran por varias causas por él. Y a veces nosotros, ¿verdad? Nos cuesta. ¿O no nos cuesta? A mí me cuesta muchas veces. Entonces, él le dice, ¿verdad? ¿Sabe? Ustedes tienen que gozarse porque mire lo que termina diciendo al final de ese versículo 1. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Usted no sabía que Dios tiene que estarnos repitiendo y repitiendo a nosotros las mismas cosas. Oh, van a hablar otra vez de eso. Mi hermano, cuando usted y yo estemos 100% gozándonos en el Señor, nos dejaremos de hablar de eso. Dios nos dejará de hablar de eso. Y le digo algo, y eso no es aquí. Mientras estemos aquí es necesario que Dios nos siga recordando, gózate en mí, deja que produzca.
Y eso viene primero de esa relación, amar a Dios con todo nuestro, ahí viene. Y Él produce ese gozo, ¿verdad? Que va mucho más allá de simplemente cambiar. No, sí, estoy gozoso y cambio la. No. Eso es algo interno, eso es algo que produce el Espíritu Santo y que después se exterioriza. ¿Y qué viene después? Dice la paz. Ahí está en Gálatas 5:21. Esos tres van relacionados ¿con quién? Con el Padre. No es esa paz que está buscando los gobiernos, no. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, eso lo produce el Espíritu Santo de Dios. Eso no lo consigue usted en otro lugar. En relación, ahí en comunión. Y por eso después cuando usted está de esa forma, vienen los otros tres. Paciencia, bondad y benignidad, que son las que nos van a ayudar para poder nosotros relacionarnos entre nosotros. Y al final después dice fe, mansedumbre y templanza, que son las que van relacionadas ¿con quién? De manera personal. Entonces ese fruto del Espíritu Santo no está puesto ahí de manera casual. No es coger una cosa por cogerla como sea, no. Si usted primero no ama al Señor y no está dejando que Él sea el que guíe, el que controle su vida a través del Espíritu Santo, haciendo uso de la palabra, utilizando las herramientas, la oración, el ayuno, todas esas herramientas que conocemos, es imposible que podamos nosotros tener gozo, tener paz, ¿Cómo usted va? Si usted no ama a Dios, ¿usted cree que usted va a ser benevolente con el prójimo? No. Entonces, vea, esto no es casualidad que el apóstol le esté remarcando esto a la iglesia. Porque esto es una de las cosas que nos es difícil a nosotros. O es cuando usted se goza enseguida en el Señor cuando usted sabe que han hablado mal de usted. Cuando usted sabe que... Y viene la lucha cuando usted sabe que están hablando mal de usted, pero usted sabe que es verdad. Esa es otra. Entonces, mire, ¿verdad? Cómo el Señor en este caso, ¿verdad? Le dice. Y que el cristiano puede siempre encontrar un verdadero gozo en el Señor. No es ninguna fábula, es una realidad. Sean cuales sean las circunstancias, sí podemos. Pero tenemos, ¿verdad?, que establecer la comunión con aquel que lo produce, con aquel que realmente, ¿verdad?, lo forja en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado, porque a veces confundimos ese gozo con la felicidad natural. Y por eso empezamos a buscar, y estoy feliz cuando estoy bien con mi esposa, con mis hijos, pero cuando se presentan diferencias, ¿dónde quedó el gozo del Señor? Porque el gozo del Señor es independiente a eso. Entonces mire que es una gran realidad y por eso el apóstol le dice, no, es que a mí no me cuesta. ¿Y qué le termina diciendo al final? Para vosotros es que, mire ahí para que vea, para vosotros es, o esa palabra, seguro. O sea que esto es por nuestra seguridad. Por eso le decía, el gozo en el Señor es como nuestro sistema, es como que el primer cordón de defensa que tiene el cristiano. Cuando ya está produciendo, ¿verdad? Nosotros en nuestro diario vivir de esa relación que tenemos vertical con el Señor. Entonces, Él no le cuesta por eso, porque es un hombre que lo está mostrando. No le está hablando a nadie que le está inventando eso, alguien que lo está viviendo. Y que en medio de lo que está atravesando, ahí encarcelado, ahí está gozándose, ¿verdad?, en el Señor, porque en medio de eso que está atravesando, de esa circunstancia natural adversa que está atravesando, Él sabe que está glorificando a Dios y está contribuyendo para la extensión del Evangelio, como Él lo dice en Filipenses 1. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que ser conscientes de esta orden que nos está diciendo el Señor. No es simplemente una sugerencia, es una orden. Gozaos en el Señor. Porque de lo contrario, mi hermano, como le decía, usted y yo no nos podemos gozar en el Señor y quejarnos al mismo tiempo. No lo podemos hacer. O de pronto usted, por ejemplo, usted puede decir que se está gozando en el Señor y también al mismo tiempo se está gozando en el pecado. No puede. Entonces, mire cómo son estos. Entonces, si estamos en un lado, el otro se descuida. Cuando yo me estoy gozando en el pecado, el gozo del Señor no está por ahí. Entonces, por eso, ninguna de las dos, ¿verdad?, podemos. Por eso dice que no podemos servir a dos señores. Es una gran mentira que usted puede, no. Si usted y yo estamos gozándonos en el Señor, en ningún momento eso va a permitir que pueda gozarme en el error que cometí, en el pecado que cometí. No. El mismo Señor produce en nosotros por eso dice, ese constreñimiento. Ese es un dolor, algo que produce ahí el Señor, que usted y yo no estamos cómodos. Porque si estamos cómodos, peligroso. Pero cuando hemos pecado, cuando hemos errado al blanco, cuando le hemos fallado al Señor, mi hermano,
yo no me puedo sentir cómodo. Un momento, quizás en el momento, pero después, o sea, no, eso lo produce el Espíritu Santo de Dios. Porque entonces, ¿qué está pasando? No puede ser que el Espíritu Santo de Dios hoy amo a mi esposa, ¿verdad? Como es, y mañana, porque como me dejó la comida ahí cae fría, entonces ya se acabó el amor. Y ya entonces, pero esta será la mujer que pide, Señor, y entonces empezamos a... No, hay que ser cuidadosos porque esto es algo de mucha responsabilidad. Entonces, ¿por qué le dice el apóstol que es seguro? Mire de dónde viene la palabra seguro, mire lo que implica, lo que significa. Proteger de tropezar, no es algo que es cualquier cosa. Proteger de tropezar o de perder la estabilidad. Entonces, mire lo que produce en nosotros el gozo en el Señor. Por eso es que mucha gente, como digo, se queda y dice, pero oye, hermano, yo lo veo que no ha perdido los estribos. Produce estabilidad, porque él sabe quién, ¿verdad?, lo está sosteniendo. Porque él sabe lo que está trabajando internamente, ahí en su corazón, ¿verdad?, ahí también en su mente, renovando su mente, y eso se refleja, usted no tiene que hacer fuerza para eso. Pero cuando usted está tratando y usted está pensando, mire, el que pasa así, no, yo tengo que estar gozándome del Señor, yo tengo que estar gozándome, y usted pasa así, no, ese no es, no, así no. Y a veces nos pasa así. No voy a fallarle a Dios. Y entonces usted anda así, parece como robotizado y está... No, cuando usted viene a ver, mi hermano está hundido allá en el lodo cenagoso. Porque es que esto no es con su fuerza, esto no es con nuestra humanidad, esto es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto es con la capacitación que nos da el Espíritu Santo de Dios. Esto es con lo que tiene el Espíritu Santo de Dios, no con lo que tengo yo. Y ahí Dios tiene que seguir y seguir, ¿verdad? Todavía... trabajando, porque ahí es donde él está tratando de demoler todavía, porque es así. Hay cosas en las cuales todavía yo lo hago, no lo hago porque yo quiero. Pero el Señor le está diciendo a través del apóstol Pablo, gócense, porque si no se gozan, entonces van a perder estabilidad. En cuando llega una circunstancia adversa, ¿qué es lo que te va a sostener? Entonces terminamos, ¿verdad?, lastimosamente usando herramientas humanas. Entonces, esa es la primera exhortación que le dice. No es casualidad que el apóstol otra vez le vuelva a recordar. Y que después en el capítulo 4 lo vuelva nuevamente a decir. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, esa parte, que podamos nosotros estar apercibidos de esta parte. Y después viene algo que empieza en el versículo 2. Que de alguna manera, bueno, ahora sí cambia de tema de alguna forma el apóstol, pero va también relacionado con esto del gozo, porque él nos va a hablar de tres términos que van relacionados con un mismo grupo de individuos, que son los falsos maestros judaizantes de aquella época, pero que hoy también tiene aplicabilidad para nosotros. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Qué quería decir esto? Por eso es bueno, ¿verdad?, que podamos entender toda esta cosa, porque de pronto usted y yo lo habíamos leído antes, pero de pronto muchos no sabíamos. Ay, ¿por qué yo me voy a guardar de un perro? Si perro yo le meto de pronto... No es... Esa es una literación que utiliza, una figura literaria que se llama literación para dar a entender unas cualidades, unas características de alguien a través de esta comparación, pero refiriéndose a cierto tipo de individuos, a las personas. En este caso, a esos falsos maestros judaizantes. Entonces... Pablo le dice, bueno, ustedes tienen que estar atentos, tenemos que estar discerniendo en nuestro radar espiritual de que tenemos que percatarnos de ciertos individuos. No todo individuo aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se preocupa por el bienestar espiritual del otro. Ojo, por eso tenemos que estar apercibidos. Si yo sé que esa persona, lo que me está, ¿verdad?, de pronto trayendo, entre comillas, de parte de Dios, no me está ayudando en mi bienestar espiritual, no, espérate. Vamos a mirar, no. Entonces hay que ser cuidadosos, ¿verdad?, en ese sentido. Y el apóstol ahora le dice, bueno, tienen que tener cuidado ahora ustedes, lo mismo nosotros. ¿Y qué dice el versículo 2? Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, mire que el apóstol, ¿verdad?, utiliza la palabra guardado ¿cuántas veces? 3 veces. Lo que implica también que esa es otra orden, está en un imperativo también, guardaos. Por eso le digo, no es sugerencia, esta es otra orden. Tenemos que guardarnos de este tipo de individuos.
de este tipo de personas, que así como los había en aquella época, también los hay hoy. No toda enseñanza hoy viene de parte del Señor. La palabra puede ser inspirada por el Espíritu Santo, sí, porque tomamos la palabra, pero lo que nosotros, ¿verdad?, interpretamos o aplicamos de la palabra no va conforme a lo que realmente la palabra quiere decir, sino que muchas veces lo puedo ajustar a mis intereses, a mis motivaciones, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo conseguir, a lo que yo deseo obtener. Entonces, el apóstol está preocupado por eso. Entonces, lo primero que le dice, ¿verdad? Bueno, ustedes tienen que estar gozándose en el Señor porque hay parte. Pero tienen que estar apercibidos, ¿verdad?, de estos enemigos que son peligrosos para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento espiritual. Y viene la segunda exhortación, usted lo puede colocar así literalmente como está ahí. Guárdense de los perros. Da risa de pronto, pero es muy serio. A veces todavía algunos nos salen ahí las pezuñitas. Porque Dios todavía necesita seguir trabajando mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad?, de muerte, como decía el mismo apóstol Pablo. Entonces, la segunda exhortación, guárdense de los perros. Pero, ¿qué implicaba eso en aquella época? Porque acuérdese que esto tiene una interpretación, pero puede tener varias aplicaciones. La interpretación es una sola. Sí, le habló a los filipenses que se guardaran de estos hombres que lo primero que hicieron fue torcer, pervertir el evangelio de Cristo. Por eso el apóstol los ataca de esta forma. Porque utiliza tres términos que son ofensivos. En aquellos tiempos, ese término perros en esos tiempos era ofensivo, y en el sentido también de que en aquellos tiempos no es como ahora, que cualquiera tiene en su casa un perro de mascota. No, en aquellos tiempos no, porque esto tenía una connotación y que de alguna manera el apóstol le está remarcando, no, usted tiene que ser muy cuidadoso con este tipo de maestros, porque son muy peligrosos. Entonces, ¿qué debemos entender? Usted puede anotar la cita para que no vaya allá y podamos avanzar un poquito. Puede anotar Isaías 56:11, después lo puede buscar. Pero ahí, ¿qué describe Isaías? Isaías ahí habla sobre los falsos profetas. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios hablaba de falsos profetas, pero ya en el Nuevo Testamento Dios va a hablar de los falsos maestros. Ya cambia la connotación porque es diferente en la parte de lo que en ese caso todavía el Señor, ¿verdad?, estaba trayendo a cabo por toda esa cantidad de profetas que Él utilizó para dejar estipulado el Antiguo Testamento, que vendría a ser sombra de lo que ya iba a reflejarse en el Nuevo, que era Cristo Jesús como el suficiente, como el todo suficiente. Y esto estaba siendo atacado. Y hoy en día todavía está siendo atacado. Muchos todavía piensan que hay, sí, Cristo, pero hay que añadirle algo más. Cristo y algo más, no. O Cristo es suficiente, o entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero vamos a mirar que no es de esa manera. Entonces, primero, ¿verdad?, el profeta Isaías le dice a estos falsos profetas, le dice, se lo voy a leer como dice acá, perros comilones insaciables. Así lo va a encontrar usted cuando lo busque después allá. Entonces, ese término perro era utilizado para alguien malvado, para alguien peligroso, de alguien de que hay que tener cuidado. Mira, si usted puede anotar otra cita, Apocalipsis 22:15, el último capítulo de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y usted encuentra que al final ahí de este libro del Nuevo Testamento hay un grupo de personas que hacen parte de los no arrepentidos, de esos que son, ¿verdad?, que no van a ser salvos. Y usted encuentra ahí en esa lista los perros. Después lo puede buscar, no es invento mío. Apocalipsis 22:15, después lo puede buscar para adelantar, porque la idea es tratar de terminar todo lo que Dios hoy trae pues acá. Entonces, mire el énfasis, ¿verdad?, que le hace el Señor. Tengan cuidado porque estos han y están pervirtiendo el evangelio ya de Cristo. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Que estos falsos maestros judíos, para el apóstol Pablo, ese término perro implicaba a alguien que quiere dañar espiritualmente. Por eso le digo, no todo a veces el que viene quiere beneficiarnos espiritualmente.
Entonces hay que tener cuidado, hay que estar con el radar espiritual ahí, alerta, las señales que nos da, discerniendo. No todo el mundo, sí, puede inclusive venir a la misma iglesia y no todo el mundo te va a dar un buen consejo de parte de Dios. Inclusive voy un poquito más allá todavía, más íntimo. A veces entre esposos no nos damos a veces el mejor consejo. Amén. Bueno, gloria a Dios que aquí parece que sí. Todos los consejos que se dan entre esposos glorifican al Señor, exaltan a Dios, ¿verdad? Y eso, no, yo ahí sí me gozo. Pero a mí muchas veces no. Gloria al Señor, Señor, por la iglesia. Entonces, eso es verdad lo que hoy el Señor quiere traer a nuestras vidas. Mira, hay muchos que no nos van a beneficiar, nos van a dañar. No, hermano, vea, yo le traigo algo de parte de Dios. Yo le digo algo, cuando usted vaya a alguien de parte de Dios a hablarle a alguien, usted le diga así, vea mi hermano, usted tiene una responsabilidad grandísima delante de Dios. No, hermano, yo le vengo a decir algo de parte de Dios, porque todo lo que viene de parte de Dios nos daña. Porque entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué Dios tienes tú y qué Dios estoy yo? ¿Cómo así que tú vienes de parte de Dios y me vienes a dañar? O sea, que tú me estás mostrando que Dios, no. Dios puede confrontar, Dios puede exhortarnos, pero Dios no daña a nadie. Amén. Entonces, eso es, oiga, le digo algo, eso es de mucho cuidado. Yo por lo menos, no hermano, eso tiene uno que ir muy guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted va así, de pronto Dios va trabajando en usted y cuando viene a ver, lo lleva allá, y cuando eso va dirigido por el Espíritu Santo, eso es de bendición, porque a mí me ha pasado. No muchas veces, pero me ha pasado. Que he ido a personas y uno se da cuenta, oye, realmente era de Dios, ¿verdad? Y Dios le va enseñando a uno. Entonces hay que ser cuidadoso. No, hermano, yo le voy a decir algo de parte de Dios, tenga cuidado. Vaya guiado, dirigido por el Espíritu Santo, porque Dios no daña. Dios confronta, Dios viene, ¿verdad? Nos dice la verdad en amor, Dios nos dice, ¿verdad? Pero nos dice la verdad, pero no de cualquier manera. A veces nosotros somos los que cambiamos, ¿verdad? Las circunstancias, las formas, los métodos, hay que tener cuidado en eso. Entonces, Él le está diciendo, tienen que cuidarse de esas personas que están pendientes de alimentar sus propios apetitos. Estos judíos, estos falsos maestros judíos querían eso. Usted no se da cuenta que algunos venían, ¿verdad? Y por ejemplo, no se ponían a orar, no hacían largas oraciones en las esquinas. ¿Y cuál era el propósito? De que lo viera Dios. ¿Quiénes? ¿Vieron? Entonces a veces, tengo la oportunidad de parte del Señor hoy de poder dirigir. Cuidado. No, me la voy a echar toda. Que no, si te la vas a echar tú toda, no te la vas a terminar echando toda, porque el que tiene que llevarse toda la gloria y la honra es el Señor. El que tiene que ser exaltado en todo lo que hagamos tiene que ser el Señor. Entonces, por eso Dios, ¿verdad? Porque es que a veces pasa. Entonces, ellos querían alimentar sus propios apetitos, sus deseos humanos. Que lo vieran ahí. No, tremendo, esta gente sí ora, mira en la esquina, 2 horas orando ahí. Pero después, lo que produjo esa oración ahí en su vida cotidiana, ¿dónde está? Andaban, ¿verdad? Dice en unos pasajes que andaban con las filacterias, que eran unos bolsitos de cuero donde ahí metían versículos bíblicos y sacaban de ahí los versículos bíblicos. No, tremendo, no. Hay que tener cuidado con toda esa cosa, porque ellos lo hacían ¿era qué? Para ser visto por los hombres. Que Dios nos ayude, porque hay muchas cosas todavía que yo quiero que me diga, hermano, lo hace bien. O a veces me le acerco, hermano, ¿y cómo lo hice? Pero cuando yo voy con la intención de que realmente me diga, no, mire, y estoy dispuesto a recibir, no, pero creo que en esto y en esto, bueno, esa es otra cosa. Pero cuando usted va y pregunta, hermano, ¿y cómo? Ajá. Y de pronto le dicen, a usted no le gustó. Humanamente usted esperaba recibir un ¿qué? Un halago, una aprobación. No, nuestra aprobación viene de los cielos, nuestra aprobación viene, ¿verdad? De aquel que murió por mí y por ti, y por eso hoy nosotros estamos buscando es que glorificarle a Él. Ese es el objetivo de nosotros. Entonces hay que tener cuidado con eso, con ese tipo de perro. No le voy a decir así al hermano, pero en aquellos tiempos sí. No, hermano, no, eso me está dañando. Pero no le voy a decir,
Vamos, no le voy a decir perro, no. Pero era para explicar lo que implicaba en aquella época. Número 3, otra exhortación. Guárdense de los malos obreros, así como está en el versículo, lo vamos a tomar literal, el versículo 2. Guárdense de los malos obreros. Y como le decía, estos son términos ofensivos porque es que los líderes judíos se jactaban de algo que en aquella época ellos habían recibido como pueblo escogido, que era la circuncisión. Después lo vamos a ver en el otro punto. Pero ellos querían vivir una vida llena de buenas obras, pero buenas obras humanas, de vidas aparentemente piadosas, de tener una relación cercana al Señor, ¿verdad? Pero en esos tiempos el liderazgo de Israel estaba bajo un grupo político religioso llamado los fariseos. Mire, estos fariseos, ellos habían desglosado la ley de Moisés en más de 300 mandamientos positivos y más de 200 mandamientos negativos. Esta gente tenía comentarios de todo tipo de temas, o sea, era una gente que supuestamente estaba ¿qué? Estaba empapada de la ley de Moisés, pero resulta que el apóstol Pablo le empieza a cambiar todo y le dice, no, pero es que la ley de Moisés no produce integridad. La ley solamente revela una cosa, que usted y yo somos pecadores, simplemente y llanamente. Por eso es que esto es natural, cuando usted y yo llevamos el mensaje del Evangelio y le hablamos de esto, no le gusta. Pero aquel que es de Dios, ahí Dios está trabajando. Por eso no podemos dejar de decir las cosas como son. Entonces, él le está diciendo, no, ¿sabe? Sí, ustedes se pueden jactar en la ley, pero el problema es que la ley no produce justicia por ustedes, no. La ley nada más muestra que ustedes y yo somos pecadores. Por eso él le dice en Gálatas, le habla claramente que la ley es como un ayo, es como un tutor, como un profesor que lo guía, ¿verdad? Esa persona en ese tiempo allá lo llevaban a la parte donde estudiaban, pero en este caso a nosotros nos guía a entender que en nosotros no mora nada bueno. Que en nosotros mora totalmente aquello que es contrario a la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso no lo podemos cambiar. Entonces, mire, si hoy en día usted no se da cuenta cuántas miles de leyes se siguen todavía, ¿verdad? Trabajando, se siguen aprobando en el Congreso o en otras figuras de otros países, pero por no cumplir ¿qué? Por no cumplir lo base que son los 10 mandamientos. Quieran o no, todas las leyes que se establecen tienen como base eso. Pero por no cumplir 10 mandamientos, hoy usted encuentra una cantidad de leyes, porque esa es nuestra humanidad caída. Porque hace todo aquello que es contrario, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Entonces, eso le está diciendo aquí el apóstol Pablo, no. Ustedes están negando que Cristo es suficiente y ya. Ustedes le están añadiendo algo más. Entonces, ese es algo, ¿verdad?, que tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando usted empieza a dejar a Cristo, ¿verdad?, un poco al lado y a pensar que con el esfuerzo humano suyo, que con hacer otras cosas, ¿verdad?, eso va a hacer que Dios lo apruebe más, no es así. Eso lo que puede hacer es que usted y yo podamos fortalecer nuestro orgullo, que es algo, ¿verdad?, es algo muy peligroso. Por eso, que era una de las cosas que el Señor Jesús se lo decía claramente. ¿Qué decía? ¡Ay! Que ese ay en el griego implica una exclamación de ¿qué? De tristeza, de dolor. ¡Ay de ustedes qué! Escribas y fariseos, ¿cómo les decía? Hipócritas. Porque es que ellos supuestamente manejando toda esa cantidad de la ley de Moisés, pero hacían cosas totalmente contrarias. Por eso le decía el Señor, mire, ustedes buscando un prosélito, un seguidor, lo hacen todavía que vaya mucho más al infierno, porque es que ellos le dicen, ustedes son guías de ciego, porque ellos no guiaban a esas personas al Señor, sino que los alejaban de Dios. Entonces esto, ¿verdad?, es de mucho cuidado, porque muchas veces nosotros, y hoy se enseña eso, de que además de Cristo usted tiene que hacer otras cosas. No, Cristo es suficiente para usted haber recibido la salvación que hoy tenemos por la obra redentora de Él en la cruz del Calvario. Claro que sí, que si usted ha sido hecho salvo, nacido de nuevo, usted es salvo, claro que usted va a producir buenas obras de salvación, claro que sí. Porque usted no me puede decir a mí, hermano, yo soy salvo en Cristo Jesús, pero bueno, muéstrame las obras. Y aquí no se contradice Pablo con Santiago. Cuando estudiemos la carta a Santiago usted se va a dar cuenta.
Si yo digo que soy hijo de Dios, tengo que producir obras espirituales en relación con eso que yo estoy diciendo que soy. El natural, ¿por qué a usted y a mí nos va a evaluar? Por lo que vea por lo que ve humanamente en nosotros, pero que brota de nuestro interior, del fruto del Espíritu Santo que debe estar germinando en nosotros. Y eso brota sin estar usted pendiente. Tengo que amar, tengo que gozarme, tengo que tener paz, tengo que ser bueno, tengo que ser paciente. No, así no es. Eso a usted se le presenta en las circunstancias, la situación, y eso se da cuenta la persona. Oiga, tremendo lo que Dios ha hecho en ese hombre, en esa mujer. Porque anteriormente me hubiera... Pero ahora ya no es la misma, ya no es el mismo. Entonces, eso, ¿verdad? El natural se va dando cuenta. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando en función de eso, porque así lo comprendemos por la palabra. Usted puede anotar Mateo 5:16. Yo se lo voy a leer, pero usted después lo puede corroborar para no demorarnos un poco en eso. Mire lo que dice Mateo 5:16, hablando en el contexto de que somos luminares del mundo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? Delante de los hombres. O sea, esto no es de que usted, bueno, sí, Señor, y yo quiero a ti glorificarte. Sí, todo eso que tú le estás diciendo al Señor, Él te lo va a poner después en el campo de la práctica, que es en el campo con los demás. Porque es que es bonito, ¿verdad? Cuando vamos al Señor. Señor, perdóname porque tuve esto, porque hice esto, Señor. Pero entonces viene después el campo práctico. Bueno, listo, vamos. Ya te pusiste en relación, te pusiste, ¿verdad? A cuenta conmigo, pero ahora tienes. Porque si ofendiste al hermano, tienes que ir y restituir. Si hiciste algo que agravió al vecino, tienes que ir. No es que ya viniste a mí, pues cuando es contra Dios sí, pero cuando es contra Dios y también contra el prójimo, usted tiene que terminar restituyendo. Porque entonces usted está siendo irresponsable y está mostrando un Dios que no redarguye. Amén. Dios redarguye, y cuando Dios redarguye es para que usted y yo tomemos correctivos. Entonces mire, ¿verdad? Lo que dice Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Con qué propósito? Para que vean que vuestras buenas obras, pero obras espirituales. No es que, como viene allá una persona, entonces por ahí, voy a aprovechar ahora para que me vea de que yo voy a ayudar a esta persona. Hey, fulanito, tengo por aquí 10,000 pesos que te voy a dar, pero era para que escuchara él. No, usted no tiene que proclamar nada, ¿no? Vea, usted cuando esa obra espiritual viene de Dios, Dios se encarga de lo demás. Usted no tiene que hacer bulla ni decir lo que su mano derecha haga a la izquierda, no, eso lo entendemos, ¿verdad? Entonces, pero sí dice, para que vean vuestras buenas obras, y cuando eso ellos lo ven, porque eso es natural, lo ve así, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ya usted sabe que cuando eso pase y de pronto alguien venga, oye, y a veces nos dicen así, hasta nos dicen, oye, yo lo felicito. Yo lo felicito porque vea, usted ahora usted es una persona diferente. No, sí, es que yo he podido. Ya, no, mi hermano, usted tiene que darle la gloria, no. Le robó lo que, no. No, usted no sabe lo que me ha costado, vea, esto no ha sido fácil. Y empieza usted ahí, ya usted le está predicando un evangelio ya, y le está hablando de un evangelio que, ya ahí enseguida, ¿verdad? No, erramos como debe ser. Entonces, la gloria, ¿verdad? Tiene que ser para nuestro Padre. Entonces, el apóstol, ¿verdad? Le está haciendo esa énfasis. Cuidado con cualquiera que trate de engañarlo, le está diciendo, para pensar que el evangelio de gracia puede reemplazarse por un evangelio de obras. Que hoy, ¿verdad? Hoy en día es muy estimulado. Sí, cuando usted y yo está trabajando Dios en nuestras vidas, eso produce obras espirituales. Pero usted no tiene que estar, ¿verdad?, tratando de forzar a Dios con lo que usted está haciendo para de pronto tener una mejor respuesta, que no, así no es. No es de esa manera, ¿verdad? Sino que simplemente lo que ya Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario es todo suficiente. Y eso habla acerca de la suficiencia de Cristo. Nos habla el Señor en Efesios 2:8, por allá nos habla sobre esa parte. Seguimos. Número 4, otra exhortación. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. Otro término también, pero que en esos tiempos tenía una connotación, pero que también para nosotros. Los perros son los que nos van a hacer daño espiritual.
Los malos obreros son aquellos que nos van a guiar a aquellas cosas realmente que tenemos que añadir fuera de lo que ya en Cristo Jesús recibimos, y que en Cristo Jesús está todo. Todo está, ¿verdad?, estipulado en Cristo Jesús. Entonces, termina diciendo el versículo 2 de Filipenses 3, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, hablando de esos falsos maestros judíos, ¿verdad?, aquí el apóstol Pablo termina atacando algo que para el judío sí era de orgullo. Si hay algo que los judíos, y hoy en día todavía ellos se enorgullecen, es de esto. Acuérdense que los que son judíos, ellos todavía están esperando al Mesías. Y ellos, a través de lo que el Señor le dijo a Abraham, cuando ellos, a través de ese pacto abrámico que le dijo a Abraham, ¿verdad? Y ahí se estableció la parte de la circuncisión. Por eso es que todo judío, todo buen judío circuncida al hijo varón al 8º día. Eso es un mandato de Dios así para ellos, y ellos, el que todavía no ha sido hecho, ¿verdad?, nacido de nuevo, sigue todavía en ese tipo de... Y por eso, ¿verdad?, esto era algo de orgullo, porque esto era lo que identificaba al pueblo escogido del Señor, y que también tenía una connotación espiritual para nosotros, pero ahora Pablo lo quiere atacar por esa parte, porque Pablo les quiere decir, mira, eso de la circuncisión, y que ellos también se hacían llamar en la Biblia los de la circuncisión, ellos estaban ilustrando, el circuncidarse estaba ilustrando que el hombre tenía que ser limpio de su pecado desde lo más profundo de su ser. Eso tipificaba la circuncisión. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? El problema de ellos es que se fueron alejando de ese verdadero significado, de ese verdadero símbolo, y ellos quedaron simplemente en una ceremonia. Porque el ser limpio totalmente nosotros del pecado fue llevado a cabo y fue consumado en la cruz del Calvario. Y a ellos no recibir en la cruz del Calvario ese beneficio, por eso es que Él los ataca de esta forma. Porque ellos todavía siguen simplemente haciendo una ceremonia. Y esto también es algo que para hoy en día la iglesia actual es peligrosa, el caer en rituales. Le pongo un ejemplo, sí, nosotros podemos, la parte del lavatorio de los pies, y usted y yo podemos lavarnos los pies, pero realmente lo que implica ese lavamiento de los pies es que la palabra de Dios es la que tiene que seguir lavando nuestra vida, nuestro caminar. ¿Cómo andamos? Bueno, Señor, ¿cómo anduve hoy? Y me veo ahora en el espejo. ¿Cuál es el espejo que nosotros tenemos? La palabra. Señor, sabe que hoy a mí se me salió algo que no debí decir esa palabra. Entonces ahí el Señor me confronta. Mira que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te estás acercando más a este grupo, te estás alejando de este otro grupo que sí te ayuda a fortalecerte espiritualmente. Entonces tenemos que estar como apercibidos. Mire, no todo el mundo nos vea. Yo siempre lo he puesto de ejemplo. Cuando ya estamos, creo que para entrar otra vez al colegio. Cuando entré, vea mi hermano, usted, toda reunión ahí en el colegio, en el sitio de trabajo mío, no me va a ayudar, no me va a beneficiar espiritualmente. Me voy. ¿Qué voy a hacer ahí? Y sé que no voy a terminar hablando de Cristo. Puedo terminar hablando también como ellos. O de pronto tratando de defender el evangelio, pero entonces lo termino haciendo quizás hasta humanamente. No, eso no es lo que quiere el Señor. Entonces tenemos, ¿verdad?, por eso que estar apercibido de todas estas cosas. Entonces Él los ataca ahora sí duramente. Porque es que Él le está diciendo y está comparando, ¿verdad?, esta parte donde le dice, no, es que ustedes, ya esa marca no vale. Ya en Cristo Jesús, esa marca, inclusive, Él compara esta palabra. Ustedes se acuerdan en Primera de Reyes 18, cuando Elías, el profeta Elías, está con los adoradores de Baal ahí, ¿verdad? Y ellos él invoca a Dios y Dios viene y quema. ¿Qué estaban haciendo los adoradores de Baal? Se estaban cortando, se estaban mutilando el cuerpo. A eso también se refería. O sea, el apóstol Pablo los estaba ofendiendo fuerte. Le estaba diciendo, mire, eso que ustedes están haciendo no tiene ni siquiera ningún valor espiritual como lo que hacían en aquella época los adoradores de Baal, porque ellos lo que hacían ahí estaban perdiendo el tiempo en ese culto pagano, porque ahí mismo quedó demostrado de que su Dios no le respondió en Primera de Reyes 18, usted lo puede leer después completamente ese capítulo. Entonces, este lenguaje que usa el apóstol Pablo es bastante fuerte, donde le está dando una insignificancia ahora de circuncisión,
que también, ¿verdad? Ya hoy en día nosotros entendemos, ¿verdad? Que la salvación viene a través de la fe en Cristo, no viene por más nada. Usted y yo no podemos añadirle ni hacer ahora una ceremonia, un ritual, no. Eso simplemente, ¿verdad? Se produce a través de la fe en Cristo por la gracia de nuestro Señor. Entonces, ninguna marca física, acto, ritual, ¿verdad? O ceremonia puede cambiar el corazón. Lo que cambia el corazón es el nuevo nacimiento. Yo no puedo enseñarle otra cosa, ¿verdad? Sí, usted puede, sí, tenemos, ¿verdad? Que esmerarnos por hacer la voluntad del Señor, en santificarnos cada día más, en guardarnos, ¿verdad? En hacer aquellas cosas que agradan al Señor. Pero si hay algo que usted y yo no podemos hacer es transformar el corazón de otro. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio de Cristo y Él, ¿verdad? Con el nuevo nacimiento es que transforma ese corazón. Entonces, le está advirtiendo a la iglesia, ojo con los ceremonialistas, que hoy en día vemos muchas de estas cosas, ¿verdad? Donde simplemente dicen, no es solo Jesús, hay que poner algo más. No, hermano, usted tiene que orar más. Miren, entre usted más ore, usted va a recibir más respuesta de Dios. No. Ni aquí tampoco se le está diciendo que usted no va a orar, porque esa es una orden que nos da también el Señor. Ni que usted no va a ayunar, porque son órdenes que Dios nos da para poder fortalecer nuestro hombre interior. Si no, deje usted de ayunar, deje usted de venir a congregarse, deje usted, y bueno, yo puedo sostenerme allá en la casa. Bueno, gloria a Dios, pero mi hermano, le voy a decir algo, tarde o temprano usted se va a dar cuenta de que va a estar más controlado por la naturaleza pecaminosa que por el Espíritu Santo de Dios. Eso sí se lo puedo garantizar. Y que no todo lo que vaya a hacer va a ser para glorificar al Señor, no. No nos engañemos en ese sentido. Necesitamos la congregación, es una orden. No os dejéis, esa es una orden. Él nos dice claramente, ¿verdad?, aquellas cosas y Dios por eso nos da órdenes. Y cuando Dios nos da órdenes es porque son prioritarias y las necesitamos nosotros tomar y apropiarnos. Entonces, ¿qué dice, verdad? Entonces ahora el apóstol dice, no, Dios es suficiente, ¿verdad?, a través de lo que hizo por medio del Hijo en la cruz del Calvario. Y por eso ahora en el versículo 3, mire cómo ahora cambia el discurso. Dice Filipenses 3. Porque nosotros somos ¿qué? Somos la circuncisión. Entonces, mire que ahora, ¿verdad? Esto toma otra connotación y ya se dirige a los filipenses, pero también a nosotros. Porque es que ya la circuncisión se produce ¿dónde? No en el prepucio del pene, como es en ese tiempo, como lo hacen todavía los judíos. Es en el corazón. Por eso es que esa circuncisión se lleva a cabo a través del nuevo nacimiento. Entonces, ahora, ¿verdad? El apóstol empieza a enfocarnos en aspectos en los cuales usted y yo tenemos que estar atentos, tenemos que estar, ¿verdad?, propendiendo por ello. Le dice, cuídense de aquellos perros peligrosos que quieren hacerle daño, cuídense de aquellos malos obreros que quieren guiarlos a la maldad, que quieren guiarlos a aquellas cosas que no agradan, que no realmente glorifican al Señor, y de esos mutiladores que simplemente quieren agregarle otras cosas diferentes a lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahí en Filipenses 3:3, cuando él le dice, nosotros somos de la circuncisión, viene otra exhortación para nosotros y para los filipenses en ese tiempo. Los que en espíritu servimos a Dios. Y usted puede notar 5, quinta exhortación. Adoren a Dios primordialmente. Esa es otra exhortación para nosotros, no solamente para los filipenses, para nosotros hoy. Adoren a Dios primordialmente. Y ese término servir ahí en el original también se asemeja y también puede utilizarse como la palabra adorar, cuando usted y yo lo buscamos en el original griego. Entonces es importante, ¿verdad?, notar nosotros ahora el enfoque que empieza a darle el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo se va dirigiendo a la ¿qué? A la adoración. Porque nosotros también tenemos que entender algunos elementos relacionados con la adoración. Porque a veces confundimos muchas veces la adoración con cosas externas. La adoración parte primero en el corazón. Y vamos a mirar nosotros que la adoración no se trata simplemente de relacionarse con experiencia. No, es que por la experiencia, a veces entonces estamos cayendo. Usted no se da cuenta hoy en día que muchos caen en esto. En de pronto, no, yo voy a decir algo para la gloria de Dios, pero termino hablando es de mí, de mí, de mí. Ay, ¿dónde está el Señor?
¿Y quién produjo eso? Y empezamos, ¿verdad? ¿Y qué estamos nosotros transmitiendo? Es la experiencia personal. Estoy haciendo énfasis en mi experiencia personal, pero no hago énfasis en aquel, ¿verdad?, que transformó y que sigue transformando y mudando mi vida. E inclusive muchos hasta están lucrando de eso. Entonces uno tiene que, y usted y yo tenemos que ser cuidadosos con eso del testimonio, porque usted sabe que el verdadero testimonio tiene que terminar glorificando ¿a quién? Al Padre. Tiene que terminar glorificando a aquel, ¿verdad?, que entregó a su Hijo para que usted y yo podamos estar hoy en confianza, en relación directa con el Señor. Entonces, hoy en día, ¿verdad?, a veces escuchamos eso, el sentir, el experimentar cosas en adoración, pero acuérdese que Dios ahora nos está volviendo a decir, no, usted tiene que enfocarse en el propósito correcto de la adoración. ¿Y cuál es el propósito correcto de la adoración? Una vida rendida a Dios. Por eso cuando nosotros en adoración rendimos nuestra vida a Dios, usted no viene el domingo. A veces nosotros decimos que no, yo voy a adorar el domingo, voy a la iglesia a adorar, y el resto de día. O sea, el domingo usted viene a terminar de esa adoración prolongada, pero algo que ya viene trabajándose todos los días. Porque es que la adoración es un estilo de vida que busca agradar, exaltar y glorificar al Padre. Eso es vivir una vida rendida en adoración. Cuando yo realmente estoy mostrando, antes de accionar, antes de pronto de hacer algo, y si ya lo hice, pero el mismo Señor me lleva después, ¿verdad?, a tomar el correctivo necesario, ahí estoy mostrando al Dios que estoy adorando. No es simplemente un domingo y vengo acá y soy el que más grito. Bueno, gloria a Dios, y el que está bien, pero eso tiene que ir equilibrado con lo demás. Porque si yo realmente estoy mostrando y estoy adorando a ese Dios, ¿verdad?, el cual es mi Señor, eso también tiene que evidenciarse en mi vida cotidiana, en mi vida diaria. Eso no puede ir separado. Soy una cosa acá en la iglesia física, pero soy otra allá. No puede ser. Y a veces nos está sucediendo de que en la iglesia, ¿verdad?, física, soy una cosa y allá afuera soy otra. No puede ser que se dé ese desdoblamiento de esa manera y acaso ya, no, eso tiene que ir, ¿verdad?, equilibrado, y tiene que ser en consecuencia con eso. Entonces, la adoración es una vida rendida a Dios, que lo hacemos, ¿verdad?, de una manera pública. Cuando usted y yo nos hacemos, ¿verdad?, y ya Dios nos hace creyentes y decimos que somos cristianos, le estamos diciendo a los demás que yo tengo mi vida rendida a un Señor al cual adoro, al cual voy a tener en cuenta primordialmente. Por eso utilizo esa palabra, porque muchas veces no lo hacemos de primero. A veces dejamos primero o utilizamos primero otras cosas diferentes, ¿verdad?, a las que Dios tiene. Entonces, la vida de oración es un estilo de vida, es una forma de vida que busca agradar, ¿verdad?, glorificar al Señor en lo que hagamos. Y por eso ahora el apóstol da otra exhortación, número 6. Dice, gloríense en Cristo Jesús. Sigue diciendo ahí el versículo 3, Filipenses 3:3, número 6, sexta exhortación, gloríense en Cristo Jesús. Y dice, al final de Filipenses, ya casi al final dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Entonces mire aquí, por eso le decía que usted y yo sí podemos jactarnos en algo. La palabra gloriarse, se lo voy a decir acá como está, es una palabra que describe un jactarse con gozo acerca de algo o alguien de quien una persona se siente orgullosa. Usted sabía que usted y yo sí podemos sentirnos orgullosos por aquí. Y esa persona es Cristo Jesús. Nada más. La persona que tiene todos los méritos posibles, Cristo Jesús. No, hermano, yo tengo en quién jactarme. Claro que yo me puedo jactar en Cristo. Porque es que no soy yo, es Cristo Jesús en mí. Acuérdense que por el nuevo nacimiento fuimos unidos ¿a quién? A Cristo. Y por eso recibimos, ¿verdad?, toda clase de bendiciones espirituales en las regiones celestiales. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que yo me puedo jactar en la salvación que he recibido. Claro que sí, porque es algo que no ha sido producido por mí ni por usted. Eso es algo dado, que no lo merecíamos. Pero Él, ¿verdad?, a esos que nos ha llamado para salvación, a eso, ¿verdad?, envió el Señor para que muriera el Señor Jesucristo, para que usted y yo pudiéramos glorificarle. ¿Dónde?
en todo lo que hagamos. Y es aquí donde está el desafío, el reto. ¿Será que en todo tenemos en cuenta nosotros a Cristo Jesús para glorificarle, al Padre para glorificarle? Entonces debemos, ¿verdad?, darnos cuenta de esa parte, y que podemos nosotros en ese sentido, ¿verdad?, tener eso con mucho cuidado. Yo anotaba acá, usted puede anotar ahí Lucas 10:20, después lo puede buscar. En ese capítulo de Lucas 10 hay una escena, vamos a describírsela. Hay una escena donde el Señor los envía a que vayan, ¿verdad?, echen fuera demonios, les da autoridad para que puedan hacer muchas cosas. Y cuando ellos vienen, ¿qué le enfatizan al Señor? Le primero que dicen: mira, Señor, sabe que los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y empieza, yo me imagino esa conversación de mostrarle a él todo lo que hicieron, todo lo que hacían en el nombre de... Pero llama la atención en el versículo 20, se lo voy a leer, Lucas 10:20, de que Cristo no le señala nada de eso. Le dice: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos. Tú puedes hacer muchas cosas humanamente, pero tú eres salvo, pero tú has nacido de nuevo, pero tú eres realmente un cristiano genuino. Acuérdese que si yo soy salvo, el fruto lo muestra, el fruto del Espíritu Santo, las obras espirituales se evidencian. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que el Señor en un momento le digo: no, tremendo, ven acá, ¿y cuántos demonios echaste tú fuera? Y los que después en Mateo 7, ¿no se acuerdan? Allá 7:21 en adelante: oh Señor, también así. No, apartados de mí, ¿hacedores de qué? Nunca los conocí. Además, ustedes no están haciendo la voluntad de mi Padre. Ustedes están haciendo cosas humanas, sí, en el nombre mío, pero ustedes realmente no tienen una relación conmigo, porque ustedes no han nacido de nuevo. Entonces le está diciendo: no se regocijen de eso, que el nombre, ¿verdad?, está escrito ¿dónde? Está en los cielos. Entonces Jesús le está diciendo: la base de su gozo, se lo voy a leer, la base de su gozo no es tanto en lo que hicieron por mí, sino que pertenezcan a mí. Y en eso sí puedo gozarme. O sea que sí, voy a errar, voy a pecar. Claro que sí, porque no somos, ¿verdad?, infalibles. Pero cuando eso sucede, en mí mora un Espíritu Santo que me va a llevar a poder ponerme a cuentas con Dios, pero lo que haya que tomar, lo que haya que corregir, también me va a llevar a cabo y me va a capacitar el Señor para hacer eso. Y en eso nos vamos a gozar, y en eso le vamos a dar la gloria a Dios. Entonces tenemos, ¿verdad?, que en ese sentido tener claridad cada vez más en lo que Dios está esperando, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y terminamos con una séptima exhortación, número 7, que finaliza en el versículo 3. No teniendo confianza en la carne. 7, confíen menos en sí mismos. Esa es la séptima exhortación que encontramos en esos 3 versículos primeros de Filipenses 3. Por eso el versículo 3 al final termina diciendo: no teniendo confianza en la carne. Porque si hay algo que ya como creyente usted y yo tenemos que tener bien identificados, es nuestra pecaminosidad por naturaleza. Mi hermano, a usted y a mí no nos cuesta nada pecar, pero agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre, sí nos cuesta, porque eso va contrario a nuestra humanidad. Eso está dentro de la nueva naturaleza que hemos recibido, y esa nueva naturaleza tiene que ser alimentada. Yo una vez utilizaba una ilustración y se la vuelvo a recordar, de 2 perros. Yo le hablaba de un perro negro y de un perro blanco. El perro blanco tipificaba al Espíritu Santo, y el perro negro a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra carne, que me lleva a hacer aquello contrario a lo que Dios no quiere, que no le agrada a Dios, que no hace nada que glorifique a Dios. Y que cuando usted empieza a alimentar, y yo le ponía el ejemplo, cuando usted empieza a alimentar más el perro negro, y usted le echa más al perro negro, y usted fortalece más al perro negro, y al perro blanco no le echa casi nada, pura sobra, no le echa, ¿verdad?, tuétano, mondongo, como debe ser, lo realmente, ¿verdad?, alimento sólido.
y usted más y alimenta más al perro negro que al blanco, yo le ponía el ejemplo, cuando los dos perros se enfrenten, ¿quién va a prevalecer? El que esté más alimentado, el que esté más fortalecido. Y usted no se da cuenta que así nos pasa a nosotros. Nosotros, vea, y le digo algo, nosotros somos rápidos para dejar de alimentar al Espíritu Santo de Dios. Rapiditos, somos rápidos y somos fáciles para alimentar nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso muchas veces usted dice, oye, cuando usted de pronto tiene una reacción, cuando yo tengo una conducta, un comportamiento, ahí tengo que estar examinando, Dios mío, en esto te glorifiqué. Señor, ¿será que en esta conversación, Padre amado, realmente tú puedes ser glorificado? Entonces empezamos nosotros, ¿verdad?, a ser específicos en las cosas. Por eso es algo que usted y yo tenemos, ¿verdad?, que cada día tener más claridad. ¿Sabe cómo llamaban los puritanos en aquellos tiempos a la carne? Lo llamaban la oscura bestia dentro de nosotros. Y así es una gran verdad. Esa es una bestia que cuando sale, mi hermano, no tiene misericordia. Esa es una bestia que cuando se alimenta más que nuestra relación con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, mi hermano, no tiene y no mide lo que está haciendo. Y después por eso nos ponemos las manos. Yo hice eso. Y yo le dije eso. Y yo llegué hasta hacer eso. Porque sí podemos hacer eso. Porque estamos fortaleciendo, ¿verdad?, mucho más esa naturaleza